A veces se dice que un simple gesto, realizado con urgencia, puede cambiar un destino por completo. Pero nadie esa mañana habría imaginado que la mujer de la limpieza, casi invisible para todos, se convertiría en la heroína de una historia que París nunca olvidaría. Fue en un instante de pánico, en el corazón de una mansión donde reinaba la apariencia de control, cuando todo cambió. La luz suave se filtraba a través de las cortinas del gran salón de Neuilly. Louis, de 6 años, corría entre las columnas de mármol, su risa clara resonando como una melodía frágil. Éric Morel, su padre, un millonario respetado y temido en los negocios, observaba desde lejos, todavía prisionero de sus correos electrónicos y llamadas. En cuanto a Maya Diop, la mujer de la limpieza senegalesa, fregaba silenciosamente la superficie de una mesa, acostumbrada a fundirse con el ambiente, como si su existencia debiera permanecer en segundo plano. Entonces, en una fracción de segundo, la risa se interrumpió. El pequeño cuerpo de Louis vaciló, sus piernas temblaron y se desplomó bruscamente sobre el suelo helado. Un silencio ensordecedor invadió la habitación. Los sirvientes se detuvieron en seco, paralizados por el miedo y la jerarquía. Éric, por su parte, se quedó paralizado, incapaz de reaccionar inmediatamente. Maya no dudó. Su corazón se encogió violentamente. Una imagen fulgurante cruzó su memoria, la de su propia hija, a quien una enfermedad se había llevado demasiado pronto y contra la que ella no había podido luchar. Sin pensarlo, se precipitó hacia el niño. Sus rodillas golpearon el mármol, sus manos temblaban, pero logró deslizar sus brazos bajo el cuerpo inerte de Louis. Su piel estaba fría, su aliento imperceptible. «No respira», gritó con una voz ahogada pero firme. Éric acudió por fin, con el rostro descompuesto, los ojos desorbitados por un terror que ninguna negociación podría haber disimulado. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos de ese hombre acostumbrado a dominar el mundo, Maya vio una verdad cruda, la de un padre que veía derrumbarse lo único que realmente importaba. Sin esperar, Maya se levantó, llevando a Louis contra ella como si fuera su propio hijo. Sus piernas comenzaron a correr, impulsada por una mezcla de desesperación y coraje. Los pasillos de la mansión resonaron con sus pasos apresurados, cada eco pareciendo gritar la urgencia. Y así fue como, ante los ojos incrédulos de un millonario y de toda una casa, una mujer de la limpieza anónima se convirtió en el único rayo de esperanza en una mañana que acababa de convertirse en una pesadilla. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y dinos en los comentarios desde dónde nos miras. Maya apretaba a Louis contra su pecho, el pequeño cuerpo balanceándose como una muñeca de trapo. Atravesaba el inmenso pasillo de la mansión. El suelo pulido, que normalmente reflejaba grandeza y lujo, se transformaba en una pista helada donde sus pasos resonaban como martillazos. Jadeaba, sus brazos temblaban. Pero no disminuía la velocidad. El rostro del niño, pálido e inerte, la impulsaba a superar todas sus fuerzas. Detrás de ella, Éric había recuperado por fin sus reflejos y corría también. Pero su carrera no era controlada. Sus zapatos de vestir resbalaban sobre el mármol. Sus brazos agitaban el aire, más por pánico que por coordinación. Ya no era el gran hombre de negocios, sino un padre reducido a lo esencial, corriendo tras la vida de su hijo. Los sirvientes se habían apartado, petrificados por la escena. Ninguno de ellos se atrevía a intervenir, como si una barrera invisible los mantuviera en obediencia silenciosa. Maya, ella, ya no oía nada. Su corazón latía en sus sienes, cada latido marcando una sola idea: salvar al niño. Bajó la monumental escalera, a punto de tropezar, pero se recuperó apretando a Louis con más fuerza. Sus brazos, aunque delgados, parecían impulsados por una energía salvaje, nacida de un instinto más fuerte que la razón. Al llegar a la entrada principal, golpeó la gran puerta de cristal que se abrió bruscamente con el empuje. El aire frío del exterior la golpeó en el rostro. Se lanzó hacia el coche negro estacionado en la entrada. Éric la alcanzó, sus llaves ya temblorosas en la mano. Sus ojos se clavaron en el rostro de Maya, y en su mirada había a la vez miedo, gratitud y una forma de agradecimiento que nunca había sentido hacia una empleada. Sin una palabra, desbloqueó el coche. Maya se sentó atrás, manteniendo a Louis en su regazo, mientras Éric se precipitaba al volante.
El motor rugió y las ruedas chirriaron sobre la grava. Eric, que normalmente nunca excedía los límites de velocidad, pisó el acelerador sin pensar. El coche se lanzó por las carreteras de Newry, zigzagueando entre los otros vehículos. Maya mantenía la cabeza de Louis contra su hombro, murmurando palabras entremezcladas con oraciones en wolof y francés. Ponía su mano sobre su frágil tórax, buscando el más mínimo aliento, el más mínimo signo de vida. Sus labios temblaban, pero se negaba a ceder al pánico. Su mente revivía imágenes que habría preferido olvidar, una cama de hospital en Dakar, las manos frías de su hija, el silencio brutal que la había dejado huérfana de su propio papel de madre. Había jurado no volver a vivir ese dolor, pero el destino la enfrentaba a ello de una manera cruel e inesperada. Eric conducía como un poseso. Las bocinas sonaban detrás de ellos. Los semáforos en rojo se volvieron insignificantes. En cada frenazo brusco, miraba por el retrovisor, sus ojos buscando desesperadamente una señal de que su hijo aún se aferraba. Veía a Maya, con el rostro devastado por las lágrimas, pero siempre con una determinación implacable. Su propia impotencia le traspasaba el corazón. Él, que controlaba empresas, que hacía temblar consejos de administración, no podía hacer nada ante el cuerpo inerte de Louis. Todo lo que había construido no valía nada en ese instante. Se sorprendió pensando que la vida de su hijo descansaba en los brazos de esa mujer a la que nunca había mirado de verdad. «Respira, mi ángel, aguanta», susurró Maya, sus labios casi pegados a la frente de Louis. Sentía su piel helada y rezaba con todo su ser por volver a sentir una ráfaga de aire contra su mejilla. Cada segundo se alargaba como una eternidad. El sonido de las sirenas de la policía a lo lejos se mezclaba con las llamadas de angustia que ella murmuraba. El coche por fin cruzó las avenidas congestionadas y se acercó al hospital Neke. Eric apretó el freno delante de la entrada de urgencias. El chirrido brutal hizo girar las cabezas. Sin esperar, Maya abrió la puerta y saltó a la acera, llevando a Louis con una fuerza que solo la desesperación podía darle. «Ayuda, rápido, no respira», gritó al cruzar las puertas automáticas. El vestíbulo se quedó paralizado un segundo, luego batas blancas acudieron corriendo, enfermeras, un camillero, un médico. Todos se dirigieron hacia ella. Maya depositó al niño en la camilla que le tendían, sus manos casi negándose a soltar su pequeño cuerpo. Las enfermeras le tomaron suavemente los brazos, pero ella se mantuvo pegada a él hasta que una voz firme le ordenó retroceder. Eric llegó justo detrás, sin aliento, con el rostro descompuesto. Ya no parecía el elegante CEO que se veía en las cenas de sociedad. Su cabello estaba revuelto, su traje arrugado, su mirada desquiciada, pero solo tenía ojos para Louis. En ese caos, Maya sintió que sus piernas flaqueaban. Retrocedió, su espalda se apoyó contra una pared fría, sus manos temblaban, buscando aún el calor desaparecido del cuerpo del niño. Su aliento se entrecortaba, pero se negaba a derrumbarse. Su papel no había terminado. Las puertas batientes de la sala de urgencias se cerraron con un golpe seco, dejando tras de sí un silencio opresivo. Maya se quedó allí, inmóvil, con los brazos vacíos, su corazón latiendo como un tambor desordenado. Había actuado sin pensar, impulsada por una fuerza que ella misma no entendía. Y ahora, solo quedaba esperar. A pocos pasos de ella, Eric caminaba en círculos, con las manos en el cabello, incapaz de permanecer inmóvil. De vez en cuando, sus ojos volvían a Maya. Veía su uniforme arrugado, su rostro empapado en lágrimas, sus hombros sacudidos por la angustia, y por primera vez, comprendió que le debía a esa mujer más de lo que jamás podría expresar. Ya no era la simple empleada discreta que apenas cruzaba. Se había convertido en la guardiana de su esperanza más preciada. Apenas las puertas batientes se habían cerrado tras la camilla de Louis, el aire del vestíbulo se volvió irrespirable. Eric, con el rostro descompuesto, se volvió bruscamente hacia Maya. Ella parecía a punto de desplomarse contra la pared, con las manos crispadas como si aún sostuviera el cuerpo del niño. Él se acercó, buscando sus palabras, pero ningún sonido salió. No tenía aliento, ni certeza. Todo su universo de cifras, contratos y estrategias acababa de estrellarse contra una sola verdad: su hijo luchaba por vivir. Las enfermeras pasaban, pasos apresurados golpeaban el suelo.
Voces médicas se oían a lo lejos. En ese barullo, Maya levantó la cabeza y cruzó la mirada con Eric. Vio el miedo crudo, ese que despoja a los hombres de todo poder. Él, que parecía intocable, ahora parecía frágil, casi un niño. Unos instantes antes, en el coche, la realidad había tomado la forma de una carrera desenfrenada por París. Eric conducía como si fuera el último trayecto de su vida. Los neumáticos mordían el asfalto. Los semáforos en rojo se convertían en sombras insignificantes. Aceleraba por las anchas avenidas, se adentraba en las callejuelas, ignoraba los bocinazos furiosos y los insultos lanzados desde los coches adelantados. Sus manos crispadas en el volante delataban una mezcla de pánico y determinación. Al lado, Maya sostenía a Louis contra ella. Su rostro a veces se pegaba a la frente del niño para sentir un aliento, un calor, cualquier signo de vida. Cada segundo le daba la impresión de que el chico se alejaba un poco más de ella. En sus brazos, Louis parecía flotar entre dos mundos. Su cabeza se balanceaba débilmente sobre su hombro, sus labios pálidos, entreabiertos. Maya murmuraba oraciones, a veces en wolof, a veces en francés. Las palabras salían de ella como un río incontrolable. No buscaba ser comprendida. Buscaba retener la vida en ese pequeño cuerpo. Sus dedos masajeaban suavemente su pecho, como para convencer al corazón de volver a latir. Sus lágrimas caían sobre el rostro del niño y resbalaban hasta su cuello. Pero ni se daba cuenta. Eric echaba miradas rápidas por el retrovisor interior, fijando alternativamente la carretera y la escena detrás de él. Cada vez que sus ojos se cruzaban con la imagen de Maya sosteniendo a su hijo como una madre, sentía un profundo choque. Ya no era una empleada, sino la única fuerza que mantenía a Louis entre sus brazos. Sus pensamientos se entrecruzaban. ¿Cómo había podido ignorar a esa mujer hasta ahora? ¿Cómo era posible que en ese momento en que todo vacilaba, ella fuera la que encarnaba la vida mientras él, el padre, solo podía pisar un acelerador? La ciudad desfilaba en un borrón de luces y bocinas. Los Campos Elíseos aparecieron un instante con sus escaparates brillantes y sus turistas atónitos por el coche que se precipitaba a toda velocidad. Luego fueron los muelles del Sena, los adoquines sacudiendo el vehículo en cada curva. Maya apretaba a Louis con más fuerza, temiendo que un sobresalto le arrancara el poco aliento que le quedaba. Seguía murmurando, su voz rompiéndose por momentos. «Aguanta, pequeño, quédate con nosotros», susurraba como si el niño aún pudiera oírla. Eric, con las mandíbulas apretadas, pisó más el acelerador. Su respiración era corta, sus ojos le ardían, pero se negaba a ceder al pánico. Ya no reconocía París, la ciudad que habitualmente le pertenecía, donde cada dirección, cada palacete le recordaba una conquista. Esa noche, París se transformaba en un laberinto hostil, un campo de batalla donde se jugaba la supervivencia de su hijo. El recuerdo de una risa resonó en su mente, la de Louis unas horas antes, corriendo entre las columnas de mármol del salón. Ese sonido frágil, tan banal y tan precioso, le golpeó de lleno. Un nudo se formó en su garganta, sus ojos se empañaron, pero parpadeó rápidamente para no perder la carretera. Sabía que no soportaría perder esa risa. En la parte trasera, Maya cerró los ojos un instante. Se vio a sí misma en una modesta habitación años atrás, apretando contra ella a una niña con el aliento entrecortado. Se vio corriendo también, suplicando a un médico, sintiendo la injusticia caer como una tormenta. Ese recuerdo que creía enterrado renacía con violencia. Pero esta vez, se negaba a abandonar. Esta vez, no dejaría que la muerte ganara. Su dolor pasado se transformaba en fuerza. El coche por fin cruzó los bulevares cercanos a Montparnasse. El hospital Neque se dibujaba a lo lejos, silueta masiva, promesa de socorro. Maya levantó la cabeza, sus ojos iluminados por una llama de esperanza. Acarició suavemente el cabello húmedo de Louis, repitiendo su nombre como un mantra. «Louis, abre los ojos, mi tesoro. Ya llegamos». Eric giró bruscamente hacia la entrada de urgencias. Luces azules parpadeaban, camillas desfilaban. Frenó tan bruscamente que los neumáticos chillaron. La puerta trasera se abrió incluso antes de que el coche se detuviera por completo. Maya saltó,
apretando a Louis contra ella, sus piernas corriendo por sí solas. Las enfermeras se precipitaron, pero fue su grito lo que realmente las alertó. Un grito crudo, profundo, casi animal que rasgó el aire. Los transeúntes se volvieron, los pacientes en espera levantaron la cabeza, y todo se concentró en esa mujer negra con uniforme de limpieza, sosteniendo a un niño en sus brazos como si toda su vida dependiera de él. Eric salió a su vez, sin aliento, incapaz de decir una palabra. Seguía a Maya, pero ya sabía que era ella quien llevaba a su hijo, ella quien había osado cruzar el miedo y desafiar las barreras sociales. Nunca había sentido tanta humildad ante alguien. Y mientras el personal médico se apoderaba de Louis, mientras las puertas se abrían en un tumulto de gestos precisos, Eric comprendió que le debía a Maya mucho más que agradecimientos. Ella había llevado a su hijo a través de París, pero aún más, acababa de mostrarle lo que había olvidado, que la vida se juega en los instantes más frágiles, y que a veces el coraje no está donde menos se espera. Las puertas de cristal del hospital Neque se abrieron bruscamente ante Maya, quien sostenía a Louis contra ella como un tesoro frágil. El aire interior, saturado de olores a desinfectantes y de tensión, golpeó su rostro ya cubierto de sudor y lágrimas. Su grito acababa de perderse en el espacio, pero había tenido el efecto de una detonación. 2 enfermeras acudieron de inmediato, seguidas de un camillero. Sus gestos precisos contrastaban con el desorden de su corazón. Depositó al niño en la camilla, sus manos negándose a soltarlo como si se hubieran soldado a su pequeño cuerpo. Una voz firme le dijo que retrocediera, y fue como si le arrancaran una parte de sí misma. Eric llegó al vestíbulo unos segundos después. Sus zapatos casi resbalaron en el suelo brillante, sus pulmones aún buscaban aire después de la carrera y la conducción insensata por París. Vio a Louis tendido, ya rodeado de manos enguantadas, de tubos, de gestos rápidos. Se detuvo en seco, incapaz de avanzar más. Su mirada se fijó en Maya, de pie, con los brazos colgando, el aliento entrecortado, los ojos anegados en lágrimas. Tenía el rostro de una madre de luto aunque el niño no fuera suyo. El grupo médico empujó la camilla hacia una doble puerta blanca. Las hojas se cerraron de golpe, cortando de un solo tajo su presencia a Louis. Un silencio brutal invadió el espacio. Maya retrocedió unos pasos, dejándose caer contra la fría pared. Sus piernas temblaban. Cerró los ojos, pero las imágenes permanecían impresas, el rostro pálido del niño, sus labios inertes, la sensación de su peso en sus brazos. Se balanceaba ligeramente, como para calmar un dolor invisible. Eric dio unos pasos inciertos hacia ella. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Sus manos se crisparon contra su pantalón. Hubiera querido agradecerle, asegurarle que su gesto había salvado a su hijo. Pero su orgullo y el miedo le ahogaban la voz. Él, que siempre sabía encontrar frases para seducir a inversores, periodistas o socios, no tenía nada que decirle a esa mujer que, sin embargo, acababa de darle la única oportunidad de volver a ver a su hijo con vida. El vestíbulo recuperó poco a poco su actividad normal. Los pacientes esperaban. Algunos miraban a Maya con curiosidad, otros con desconfianza. Su uniforme azul manchado de sudor y arrugado atraía las miradas como un estigma. Ella lo sentía sin siquiera levantar los ojos. En ese lugar de medicina y urgencia, seguía siendo una extraña, una mujer de la limpieza que había cruzado una frontera que nunca le había sido destinada. Pero no le importaba. Su mente se había quedado en la sala detrás de las puertas cerradas. Los minutos se estiraron, interminables. El tic-tac de un reloj colgado en la pared le golpeaba el pecho. Eric no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, sus zapatos golpeando a cada paso. A veces, se detenía para escudriñar la puerta cerrada, como si su voluntad pudiera atravesarla. Luego su mirada siempre recaía en Maya. Veía sus manos temblar, sus ojos rojos, y comprendía que ella sentía el mismo miedo que él. Esa constatación lo turbó más que nada. Una enfermera salió finalmente, con un expediente contra el pecho. Eric se precipitó. «Mi hijo, ¿cómo está?» Su voz se quebró en las últimas palabras. La mujer levantó una mirada seria pero tranquilizadora. «Está en buenas manos. El doctor Mona se ocupa de él».
Tuvo un desmayo serio. Pero estamos haciendo todo lo necesario. Debe esperar. La palabra esperar parecía cruel, casi insoportable. Eric quiso insistir, pero la enfermera siguió su camino. Maya se había enderezado, atenta a cada palabra. Su cuerpo vibraba de tensión. Permaneció en silencio, pero su respiración se aceleró. Conocía esa espera, esa tortura que carcome los minutos como horas. Sus recuerdos volvían a aparecer, insoportables. Apretó los puños, intentando ahuyentarlos. No era su hija, era Lois, y tenía que sobrevivir. Eric se acercó finalmente a ella. Su voz salió en un murmullo ronco. Usted ha hecho lo que ninguno de nosotros se atrevió. Maya levantó los ojos. Sus pupilas oscuras se cruzaron con las de él, brillantes de miedo y emoción. Ella respondió suavemente: hice lo que tenía que hacer porque es un niño, porque merece vivir. Su voz se quebró, pero no apartó la mirada. Ese momento suspendido fue interrumpido por la llegada de la doctora Valerie Met. Una mujer enérgica de unos 50 años, su rostro serio delataba la costumbre de las situaciones extremas. Se quitó las gafas y se dirigió directamente a Eric. Su hijo está estabilizado por el momento. Debemos realizar exámenes complementarios. Su estado sigue siendo frágil, pero respira. Eric inspiró ruidosamente, sus piernas a punto de ceder. Puso una mano contra la pared para sostenerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. ¿Puedo verlo?, preguntó en un suspiro. La doctora asintió. Solo usted por el momento. Está dormido. Él avanzó, pero se detuvo en seco al ver a Maya, aún allí, erguida a pesar de sus temblores. La doctora siguió su mirada. ¿Es ella quien trajo al niño?, preguntó. Eric asintió lentamente. Valerie Met entonces posó brevemente una mano sobre el hombro de Maya. Le ha salvado la vida. Luego se marchó sin más palabras. Maya sintió que sus ojos se empañaban de nuevo. Bajó la cabeza, incapaz de asumir ese peso de reconocimiento. No había buscado gloria, solo impedir una tragedia. Sin embargo, esa frase resonaba en ella como un veredicto. Había luchado por la vida de Lois como si fuera la de su propia hija. Eric se volvió hacia ella, con una expresión perdida. Venga, dijo simplemente. Quería que ella estuviera allí, aunque no supiera cómo explicarlo. Caminaron juntos hacia el pasillo que conducía a la habitación. Sus pasos, diferentes en todo, sin embargo, se sincronizaron en un mismo ritmo, el de la esperanza, frágil y tenaz. El pasillo que conducía a las habitaciones pediátricas tenía la frialdad de los lugares donde se espera más de lo que se actúa. Eric caminaba a grandes zancadas, seguido de cerca por Maya, quien, a pesar del cansancio que le pesaba en las piernas, se negaba a alejarse. Llegaron a la pequeña sala reservada para los familiares, un espacio impersonal donde los sillones de cuero gastados parecían haber recogido demasiadas lágrimas. El silencio pesaba allí como una losa, solo roto por los pasos apresurados de las enfermeras en el pasillo y los anuncios metálicos que a veces caían del techo. Eric se dejó caer en una silla, con los codos apoyados en las rodillas, las manos apretando su cabeza como si quisiera evitar que sus pensamientos se dispersaran. Maya permaneció de pie un momento, dubitativa, luego terminó sentándose a un lado, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre los muslos. Fijaba un punto invisible delante de ella, negándose a ceder al vértigo que amenazaba con hacerla flaquear. Ya no tenía a Lois en sus brazos, pero aún sentía su peso como una huella ardiente, grabada en ella. Los minutos se convirtieron en horas. Ningún médico regresaba. Cada golpe del reloj colgado en la pared parecía golpear directamente en el pecho de Eric. Su pie golpeaba nerviosamente el suelo, una energía contenida que no lograba canalizar. En varias ocasiones, abrió la boca para decirle algo a Maya, luego se rindió. Las palabras se quedaban atascadas, torpes, demasiado pequeñas frente a lo que ella había logrado. Maya, por su parte, intentaba controlar su respiración. Recordaba el grito que había soltado al cruzar las puertas del hospital. Ese grito que no era solo por Lois, sino también por su propia hija desaparecida.
Todo había resurgido brutalmente y ella tenía la impresión de revivir la pérdida, pero esta vez con una oportunidad de cambiar el final. Sus ojos se empañaban, pero se obligaba a mantenerse erguida. No era la madre de ese niño, y sin embargo cada fibra de su ser reclamaba que sobreviviera. El tiempo estiraba sus garras. Familias entraban y salían. Conversaciones en voz baja pasaban por delante de ellos. Maya sentía las miradas posarse sobre ella. Su uniforme azul arrugado y manchado contrastaba con los elegantes abrigos de los visitantes. Percibía en esos ojos una interrogación silenciosa. ¿Qué hacía ella allí? Sentada como si perteneciera a esta historia. Bajó los ojos, avergonzada a pesar suyo, antes de sentir la mano de Eric posarse en el reposabrazos de la silla contigua. Ese gesto discreto no era una orden ni una reprimenda. Era una manera silenciosa de decirle que tenía su lugar. La tensión aumentó aún más cuando un médico apareció por fin en el umbral de la puerta. Eric saltó de su silla, sus ojos ávidos de noticias. El doctor se acercó, con el rostro serio pero no catastrófico. Está bajo vigilancia, dijo. Su estado sigue siendo preocupante, pero ha recuperado una respiración regular. Seguiremos con los exámenes para entender qué provocó el desmayo. Eric cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla sin que él intentara ocultarla. Sus hombros se desplomaron como si una parte del peso acabara de soltarse. Maya no se había movido. Simplemente apretó más las manos y soltó un aliento tembloroso. Su corazón aún latía demasiado rápido, incapaz de aceptar esa media buena noticia como una victoria. Sabía que nada estaba ganado. Tenía demasiada experiencia con la crueldad de los imprevistos médicos como para dejarse llevar por un alivio demasiado rápido. Sin embargo, en el fondo de ella, una chispa de esperanza acababa de nacer. Eric agradeció al médico con voz quebrada, luego se volvió hacia Maya. Sus labios temblaban. Buscó una frase que pudiera expresar lo que sentía. Si usted no hubiera estado allí, comenzó, pero se interrumpió, incapaz de terminar. Maya sostuvo su mirada, luego respondió simplemente, no lo pensé. Era un niño en peligro. ¿Corrí? Luego desvió los ojos, incómoda ante la intensidad de lo que él le dirigía. La sala volvió a sumirse en el silencio. Eric se sentó de nuevo, sus manos tamborileando nerviosamente en sus rodillas. Maya permaneció inmóvil, pero sus pensamientos giraban a toda velocidad. Sabía que su gesto no sería sin consecuencias. En la casa Morel, cada paso, cada palabra de un empleado era escrutada. Había cruzado una línea, no por ambición, sino por instinto. Se preguntó si mañana aún tendría trabajo, pero esa preocupación se desvanecía ante la imagen de Louis, tendido, frágil, dependiente ahora de las máquinas y las decisiones médicas. La noche cayó a través de los grandes ventanales. El vestíbulo del hospital se oscureció, solo iluminado por los neons. Siluetas pasaban, sombras se alargaban. Eric permaneció inmóvil, con la mirada ausente, los ojos fijos en el suelo. Maya, agotada, terminó cerrando los párpados un instante. Quería dejarse caer en un sueño profundo. Pero cada vez que flaqueaba, el rostro de Louis surgía en su mente y la traía de vuelta a la realidad. Cuando una enfermera vino a decirles que podía ver al niño unos minutos, Eric se levantó de inmediato. Pero antes de cruzar la puerta, se volvió hacia Maya. Ella se enderezó, convencida de que él le pediría que se quedara allí. En cambio, dijo con voz grave, «Venga conmigo». Esas 3 palabras la afligieron. Buscó una excusa, una forma de negarse, pero sus piernas la arrastraron a pesar suyo. Juntos, se adentraron en el pasillo que conducía a la habitación. Para Maya, cada paso resonaba como un desafío. No sabía lo que iba a encontrar detrás de esa puerta, ni lo que el futuro le deparaba. Pero sabía una cosa, no podía alejarse de ese niño, no después de haberlo llevado a través del miedo y el caos. Se sentía unida a él por un hilo invisible, un hilo que nada parecía poder cortar. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido discreto. Eric entró primero, sin aliento, seguido de Maya, que aún dudaba en cruzar ese umbral. La luz tenue resaltaba la cama del hospital en el centro de la habitación. Louis reposaba allí,
diminuto bajo las sábanas blancas, conectado a aparatos que marcaban el ritmo de sus respiraciones frágiles. Finos cables dibujaban un laberinto a su alrededor y el pitido regular de un monitor daba la medida de su lucha silenciosa. Eric se acercó lentamente, como si un paso demasiado rápido pudiera romper el equilibrio precario de su hijo. Se sentó al borde de la cama, sus dedos temblorosos rozando la mano del niño. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Una lágrima resbaló por su mejilla. Ni siquiera intentó secarla. Detrás de él, Maya permaneció inmóvil, su silueta discreta en la sombra. Observaba a ese padre, habitualmente tan distante, tan frío, reducido a un hombre vulnerable inclinado sobre lo más preciado que tenía. Eric finalmente giró ligeramente la cabeza hacia ella. Su mirada aún estaba empañada, pero una nueva determinación se dibujaba en ella. «Cuénteme», dijo con voz baja. Maya frunció el ceño, sorprendida. «¿Contarle qué?», preguntó en un suspiro. «¿Por qué hizo eso? ¿Por qué corrió? Mientras todos se quedaban paralizados». Un silencio pesado se instaló. Maya avanzó unos pasos, sus ojos fijos en el rostro apacible de Lois. Inspiró profundamente, como para extraer el coraje del mismo aire de esa habitación. «Porque sé lo que es perder un hijo», dijo finalmente. Su voz tembló, pero continuó. «Tuve una hija, se llamaba Aicha. Tenía 7 años. Una mañana, se despertó con fiebre, y luego su estado empeoró. Corrí por todas partes. Supliqué a los médicos, pero era demasiado tarde. No pude hacer nada». Esas palabras cayeron suavemente, pero llevaban el peso de una herida aún abierta. Bajó los ojos, sus dedos apretando nerviosamente la tela de su uniforme. Entonces, cuando vi a Lois caer, yo sentí el mismo miedo. No lo pensé. No podía dejar que otro niño se me escapara de las manos. Eric permaneció inmóvil. Sus ojos se abrieron, luego se velaron de dolor. Se levantó lentamente, dio unos pasos por la habitación y se detuvo delante de la ventana. París se extendía afuera, iluminado por las farolas, indiferente al sufrimiento encerrado entre sus muros. Su voz resonó, grave y frágil a la vez. «Perdí a mi mujer hace 2 años, una leucemia fulminante. Desde ese día, no he vuelto a sentir nada, ni alegría, ni dolor, nada. Como si hubiera puesto un muro entre yo y el resto del mundo. Él es todo lo que me queda». Entonces, cuando lo vi desplomarse. Se interrumpió, sus hombros temblando ligeramente. Creí que iba a morir con él. Maya lo miró, conmovida. Reconocía ese vacío, ese abismo que él describía. Ella también había aprendido a vivir con una ausencia que nunca se llenaba. «Quizás sobrevivimos porque no tenemos elección», murmuró. «Pero sobrevivimos de manera diferente cuando llevamos los recuerdos solos». Se acercó un poco más, su paso vacilante pero firme. «Lo que siente, lo entiendo. Yo viví lo mismo. Por eso no podía quedarme inmóvil». Eric se volvió hacia ella. Sus ojos rojos brillaban con una sinceridad desarmante. La contempló largamente, como si la viera por primera vez. No la empleada que se cruza en un pasillo, sino una mujer rota y valiente que había enfrentado la muerte y encontrado la fuerza para actuar donde él mismo había flaqueado. Un pitido más fuerte del monitor los sobresaltó. Ambos se volvieron hacia la cama. Lois se movió ligeramente, sus dedos apretando débilmente la sábana. Maya avanzó instintivamente, su corazón latiendo a toda velocidad. Atrapó suavemente la pequeña mano y sintió una presión casi imperceptible. Sus labios se estiraron en una sonrisa temblorosa. «Está aquí, está luchando», dijo. Eric se acercó de inmediato, sus ojos húmedos fijos en el rostro de su hijo. «Mi niño». Su voz se quebró. Tuvo que poner una mano en el hombro de Maya para mantener el equilibrio. Ese contacto sorprendió a ambos. Eric no lo había premeditado, pero en ese segundo, necesitaba anclarse a algo, y Maya era la única que entendía esa tormenta. El silencio volvió, solo perturbado por el ritmo regular de las máquinas. Maya, aún cerca de la cama,
tarareó suavemente una canción de cuna senegalesa, casi inaudible. La melodía, frágil y tierna, pareció envolver la habitación con un calor inesperado. Eric escuchó, asombrado por la dulzura que emanaba de esa mujer. Louis se calmó, su respiración se hizo más regular, como si se aferrara al sonido de esa voz. Cuando Maya se interrumpió, Eric la miró largamente. «Usted ha traído algo aquí que yo creía desaparecido», dijo. Buscó sus palabras, torpes pero sinceras. «No sé cómo agradecérselo». Maya bajó los ojos, avergonzada. «No hay nada que agradecer. Solo quiero que viva». En esa habitación de hospital, en medio de las máquinas y las cicatrices invisibles, dos existencias antes separadas por un mundo entero acababan de unirse en una verdad común, la de la pérdida y la esperanza frágil. Entre ellos, un nuevo vínculo acababa de nacer, tejido de dolores compartidos y de un coraje inesperado. La noche había sido larga, interminable. En la habitación sumida en la penumbra, solo los pitidos regulares de las máquinas acompañaban la respiración de Louis. Eric no se había movido de la silla junto a la cama, con la espalda encorvada, los codos apoyados en las rodillas. Sus ojos enrojecidos por el cansancio fijaban el rostro pálido de su hijo como si temiera que éste desapareciera en cuanto apartara la mirada. A pocos pasos, Maya se había quedado dormida en un sillón, con la cabeza ligeramente ladeada, las manos cruzadas sobre el vientre. A pesar del agotamiento, su sueño seguía siendo ligero, listo para romperse al menor movimiento del niño. El amanecer finalmente se deslizó a través de las persianas, dibujando líneas doradas en el suelo. Eric levantó la cabeza, sin aliento, cuando sintió la mano de Louis moverse débilmente bajo la suya. No se atrevió a creer lo que acababa de sentir. Se inclinó, buscando una señal más clara. Entonces, los párpados de su hijo temblaron, se abrieron con dificultad, revelando dos ojos apagados pero vivos. Eric sintió que su corazón explotaba en su pecho. «Louis, hijo mío, estoy aquí». Su voz temblaba, cargada de una mezcla de alivio y miedo. Maya se despertó sobresaltada. Levantó la cabeza y vio al niño parpadear. Saltó de su sillón, su rostro iluminado por una sonrisa temblorosa. «Louis, ¿me oyes?», preguntó con voz suave. El pequeño giró débilmente la cabeza hacia ella. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió. Inspiró con dificultad, luego apretó sus dedos alrededor de la mano de su padre. Eric rompió a llorar, incapaz de contener por más tiempo la emoción acumulada. Sus hombros se sacudieron por sollozos que no había dejado escapar desde la muerte de su mujer. Puso su frente contra la pequeña mano de Louis, llorando como un hombre finalmente descargado de un peso demasiado pesado. Maya desvió ligeramente la mirada, respetando ese momento de intimidad, pero sus ojos también brillaban con lágrimas. Tenía la impresión de que ese despertar era un renacimiento, no solo para el niño, sino también para su padre. El médico entró unos minutos después, acompañado de una enfermera. Observó al niño con atención profesional, verificando sus constantes, sus reflejos, anotando cada detalle. «Todavía está débil, pero es muy buena señal», declaró. «Continuaremos con los exámenes, pero ha salido del peligro inmediato». Eric asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Sus labios aún temblaban, pero su mirada estaba fija en Louis como si quisiera grabar ese momento para siempre. Maya se acercó suavemente a la cama, inclinándose para arreglar la sábana que se deslizaba del hombro del niño. Louis levantó débilmente los ojos hacia ella. En esa mirada, había un reconocimiento silencioso. Ella sonrió a través de sus lágrimas. «Eres fuerte, pequeño, muy fuerte». Acarició suavemente su cabello, sus dedos ligeros como una pluma. Eric siguió la escena sin intervenir. Sabía que su hijo había encontrado en esa mujer algo que ningún tratamiento ni ninguna fortuna podían ofrecer, una calidez inmediata, un instinto protector que solo una madre conocía. El día transcurrió al ritmo de las visitas médicas y los suspiros de alivio. Louis dormía intermitentemente, su cuerpo aún agotado por la prueba. Pero cada despertar, por breve que fuera, era una victoria. Eric permanecía pegado a su cabecera, pero observaba a Maya con una atención nueva. Ella no se limitaba a estar allí.
Anticipaba las necesidades del niño, ajustaba su almohada, humedecía sus labios con un algodón empapado en agua, a veces tarareaba pequeñas melodías para calmarlo. Eric se dio cuenta de que nunca había visto a su hijo reaccionar así a una presencia que no fuera la de su madre fallecida. En un momento, mientras Lois se había vuelto a dormir, Eric se volvió hacia Maya. Su voz era baja, casi dubitativa. Usted ha sido más que una empleada hoy. Ha sido esencial. Buscó sus palabras, incapaz de calificar lo que sentía. Maya bajó los ojos, su tímida sonrisa ocultaba la tormenta que rugía en ella. No quería ser esencial. Solo quería que viviera. El silencio volvió a caer. Pero ese silencio había cambiado. Ya no era el del miedo, sino el de un vínculo naciente. Eric comprendió que nunca podría mirar a Maya como antes. Cada vez que cruzaba su mirada, volvía a ver a Lois inerte en sus brazos y el coraje que había surgido de ella sin dudarlo. A última hora de la tarde, Lois volvió a abrir los ojos. Esta vez, encontró la fuerza para pronunciar una palabra. «Papá». Su voz era débil, casi un susurro, pero hizo temblar a Eric de pies a cabeza. Estalló en una risa nerviosa, mezclada con lágrimas, besando la mano de su hijo una y otra vez. Maya, conmovida, llevó discretamente una mano a su boca para contener su sollozo. El pequeño luego volvió su mirada hacia ella. Sus labios se movieron, murmurando algo apenas audible. Maya se inclinó, su corazón latiendo. «Gracias», susurró antes de volver a caer en un sueño profundo. Esas dos sílabas resonaron en ella como una promesa. Sus piernas estuvieron a punto de ceder, pero se contuvo, su sonrisa iluminando su rostro cansado. Cuando la noche cayó, Eric y Maya permanecieron junto a la cama. Apenas hablaron, pero su presencia se respondía en el silencio. Lois respiraba más tranquilamente, y en esa habitación se instalaba una paz frágil. Eric echó una mirada discreta hacia Maya, preguntándose qué habría sido sin ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba solo. A la mañana siguiente, los pálidos rayos del sol se filtraban por las persianas de la habitación. Lois seguía dormido, su respiración regular tranquilizaba a sus dos vigilantes. Eric había terminado por quedarse dormido en el sillón junto a la cama, con el rostro aún marcado por el agotamiento. Maya, por su parte, apenas había dormido. Sus ojos miraban al techo, sus pensamientos se entrecruzaban entre el alivio y la preocupación. Sabía que la prueba no había terminado. El niño estaba mejor, pero el mundo exterior solo esperaba una oportunidad para juzgar lo que ella se había atrevido a hacer. Alrededor de las 10, una enfermera entró para verificar las constantes de Lois. Su mirada se deslizó sobre Eric dormido, luego sobre Maya. Se detuvo un instante, sus cejas levantándose imperceptiblemente. Maya sintió esa mirada como un pinchazo. Bajó los ojos, sus dedos apretando nerviosamente la tela de su falda. Cuando la enfermera se fue, dejó tras de sí una extraña impresión, como si la presencia de Maya en esa cabecera no tuviera nada de natural. Unas horas más tarde, en el pasillo, Maya sorprendió a dos mujeres que hablaban en voz baja cerca de la máquina de café. «Es ella, ¿verdad?» «La mujer que vimos en el vídeo, la que llevaba al niño en el hospital», dijo una. La otra asintió. «Sí, se habla de ella en todas partes, pero no entiendo por qué una mujer de la limpieza estaba en esa situación». El tono no era agresivo, pero estaba lleno de sospecha. Maya desvió la mirada, apretando la mandíbula para no reaccionar. Estaba acostumbrada a los juicios, pero esta vez era diferente. No se trataba solo de su imagen, sino también de la vida de Lois y del frágil equilibrio que acababa de salvar. Por la tarde, la prensa finalmente se aglomeró fuera del hospital, cámaras, fotógrafos, micrófonos extendidos. El vídeo de su llegada con el niño en brazos había circulado por las redes sociales. Se veía el pánico, su uniforme arrugado, sus gritos desgarradores. Los comentarios se habían multiplicado, algunos la trataban de heroína, otros insinuaban que buscaba la gloria o que había traspasado un límite que no le correspondía. Maya, encerrada en la habitación con Eric y Lois, aún ignoraba la magnitud de lo que ocurría fuera. Eric, por su parte, se enteró rápidamente. Su teléfono, que había apagado la víspera,
había vuelto a vibrar sin cesar en cuanto lo encendió, mensajes de sus socios, de amigos, de periodistas. Apagó de nuevo el aparato con un gesto brusco. Lo que quería era proteger a su hijo, no alimentar los chismes. Echó una mirada a Maya, que ajustaba suavemente la almohada de Lois. Ella aún no sabía que era el centro de todas las conversaciones. Claire, la ama de llaves que se había quedado en casa, hizo su aparición a última hora del día. Llevaba su habitual traje de chaqueta estricto, su rostro tenso por el cansancio y la irritación. Al entrar en la habitación, su mirada se deslizó inmediatamente sobre Maya, sentada junto a la cama. Sus labios se fruncieron. Señor Morel, he venido en cuanto me enteré. Espero que el niño esté mejor. Su voz quería ser educada, pero cada sílaba vibraba con una tensión contenida. Eric respondió con un tono neutro. Lois se recupera. Aún está frágil. Claire asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Maya como si quisiera recordarle que su lugar no era allí. Finalmente, soltó. Supongo que el personal no necesita quedarse aquí más tiempo. Los médicos se encargan de todo. Maya sintió que su corazón se encogía. Pero antes de que dijera una palabra, Eric intervino. Su voz baja pero firme cortó el asunto. Maya se queda. Fue ella quien trajo a Lois hasta aquí. Sin ella, quizás no estaría vivo. Claire parpadeó, sorprendida por el tono del señor de la casa. No insistió, pero su silencio hablaba por sí mismo. Maya, avergonzada, bajó los ojos. No le gustaba esa confrontación. No había buscado nada, solo había actuado por instinto. Sin embargo, comprendía que a partir de ahora, nada sería sencillo. Por la noche, mientras Lois dormía profundamente, Eric se levantó y se acercó a la ventana. Los flashes de las cámaras brillaban fuera como destellos intrusivos en la noche parisina. Suspiró, luego se volvió hacia Maya. «Quieren una historia», dijo. «Van a fabricar una, lo queramos o no. Pero no dejaré que nadie ensucie lo que usted hizo». Maya levantó los ojos, conmovida. No estaba acostumbrada a este tipo de promesas. No sabía si podía creer en esa protección que venía de un hombre como él. Sin embargo, en su voz no había cálculo ni fachada. Era la sinceridad desnuda de un padre agradecido. Respondió suavemente, «No quiero historia. Solo quiero que viva, que se recupere. Todo lo demás, no lo necesito». Eric la miró largamente, como para medir la profundidad de sus palabras. En sus ojos, leyó una verdad simple, lejos de las maniobras e intrigas de su mundo. La noche se instaló en la habitación. Lois, apaciguado, dormía bajo la vigilancia de las máquinas. Eric, sentado de nuevo junto a la cama, observaba a Maya que le hacía frente. Entre ellos, el silencio ya no era solo el de la espera, sino el de una nueva complicidad nacida en la prueba. Ambos sabían que fuera, las miradas se agudizaban, listas para juzgar, para comentar, para deformar. Pero aquí, en este frágil santuario, solo estaba lo esencial, un niño que recuperaba la vida, un padre que descubría su vulnerabilidad y una mujer que, a pesar de todos los juicios, había sabido actuar donde nadie se había atrevido. El tercer día en el hospital comenzó en una atmósfera extraña, hecha de consuelo y tensión mezclados. Lois mostraba signos alentadores. Sus mejillas recuperaban un poco de color y su aliento era más regular. Cada sonrisa esbozada en sus labios traía un inmenso alivio a Eric. Pero la sombra de las críticas y las miradas persistía en los pasillos. El mundo exterior se había invitado hasta la habitación, a pesar de la puerta cerrada. Los periódicos ya habían publicado la historia. Las fotos de Maya llevando al niño en sus brazos circulaban por las pantallas, acompañadas de titulares sensacionalistas. Algunos la presentaban como una heroína, una mujer valiente que había desafiado las barreras sociales para salvar a un niño. Otros, más crueles, insinuaban que buscaba aprovecharse de la situación, que se colocaba bajo la luz mediática que no le pertenecía. Maya no había visto esos artículos, pero percibía su peso en las actitudes de las enfermeras y los visitantes. Por la mañana, una joven interna entró para verificar el estado de Lois. Su mirada se detuvo en Maya con una curiosidad mal disimulada.
¿Es usted la mujer del vídeo?, preguntó en voz baja, casi admirada. Maya se sonrojó, incómoda, y simplemente asintió. La médica esbozó una sonrisa antes de concentrarse en sus instrumentos. Este tipo de intercambio, aunque bien intencionado, dejaba a Maya desestabilizada. Nunca había querido reconocimiento, y menos aún notoriedad. Por la tarde, la ama de llaves Claire regresó, su rostro todavía marcado por la severidad. Traía ropa limpia para Eric y algunas cosas para Lois. Al dejar la bolsa sobre la mesa, lanzó una mirada significativa a Maya, sentada junto a la cabecera del niño. Señor Morel, debería reflexionar sobre las consecuencias, dijo fríamente. La presencia prolongada de esta mujer atrae demasiada atención. La gente habla. Eric se levantó de un salto, sus ojos lanzando chispas. Que la gente hable, me importan un bledo sus chismorreos. Maya se quedará todo el tiempo que quiera. Ha hecho más por mi hijo en una hora de lo que muchos han hecho en toda una vida. Claire se puso rígida, lista para replicar, pero se contuvo al ver la firmeza en la mirada de su empleador. Salió de la habitación en silencio, dejando tras de sí una tensión glacial. Maya había presenciado la escena, con el corazón encogido. Se sentía a la vez protegida y expuesta. Eric la había defendido con una fuerza inesperada, pero esa defensa la colocaba aún más en el centro de las miradas. Suspiró, sus dedos acariciando mecánicamente las sábanas de Lois dormido. No quiero ser motivo de conflicto, murmuró. Eric se sentó junto a ella, sus ojos fijos en su hijo. Usted no es motivo de conflicto, Maya. Usted es la razón por la que mi hijo aún respira. Que piensen lo que quieran. Yo lo sé. Esas palabras resonaron en el espacio cerrado de la habitación. Maya bajó los ojos, conmovida. Sintió una extraña calidez que se difundía en ella, una mezcla de gratitud y de turbación que no se atrevía a nombrar. Nunca había esperado este tipo de reconocimiento de un hombre como él. La noche cayó sobre París y los pasillos del hospital se oscurecieron. Lois se despertó brevemente y pidió agua. Maya le ayudó a incorporarse suavemente, sosteniendo su espalda con precaución. Eric observó la escena, impresionado por la ternura natural de sus gestos. El niño se aferró a ella como si se negara a dejarla ir. Cuando volvió a dormirse, Maya se quedó sentada, con la mano todavía apoyada en su hombro. Eric rompió el silencio. ¿Usted le recuerda algo que había perdido? Dulzura, seguridad. Ni siquiera yo consigo darle eso. Su voz era baja, teñida de una melancolía que ya no ocultaba. Maya lo miró, dudando en responder. No es una comparación, señor Morel. A veces, un niño simplemente se aferra a lo que le da calor. Ella sonrió débilmente. Creo que siente que yo no podía dejarlo caer. Sus ojos se cruzaron y, por un instante, el tiempo pareció suspenderse. En esa mirada, ya no había patrón y empleada, ni fronteras sociales. Solo había un padre roto y una mujer que ya había atravesado la pérdida, dos seres que el dolor había moldeado y acercado. La noche avanzó. Eric permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Maya, por su parte, tarareó una canción de cuna en voz baja. Su voz envolvía la habitación con una dulzura casi irreal. Lois, en su sueño, esbozó una sonrisa. Eric levantó la cabeza, asombrado, conmovido por la escena. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero se limitó a dejar que ese momento viviera, frágil y precioso. Fuera, los flashes de los periodistas seguían crepitando. El rumor aún crecía, pero dentro de la habitación, otra luz se alzaba, discreta e íntima, la de un nuevo vínculo que se imponía a pesar de los juicios y los murmullos. Un vínculo que ni las sombras del pasado, ni las miradas del mundo podían borrar. El cuarto día en el hospital se abrió con una luz clara, casi apaciguadora. Lois se había despertado antes, pidiendo tímidamente un vaso de agua, luego un trozo de pan. Sus mejillas habían recuperado el color. Su mirada volvía a tener un brillo que nadie se había atrevido a esperar tan pronto. Para Eric, cada gesto de su hijo era una victoria arrancada al miedo. Lo observaba con una mezcla de asombro y nueva fragilidad,
como si descubriera a un niño que había dejado demasiado tiempo a la sombra de sus negocios. Maya, siempre presente a su lado, le ayudaba con una paciencia infinita. Ajustaba la almohada, humedecía sus labios, contaba pequeñas historias para que se durmiera. Lois se aferraba a ella con una confianza natural, deslizando su mano en la suya como si siempre hubiera estado allí. Eric notaba cada detalle. Cuanto más observaba esa complicidad, más comprendía que algo se había transformado en su propia vida. Al final de la mañana, la doctora Monna entró para dar noticias. Explicó que los exámenes habían revelado una afección neurológica benigna, pero que requería un seguimiento atento. Nada mortal, pero lo suficientemente serio como para exigir vigilancia y reposo. Con los cuidados adecuados y un ritmo de vida más estable, su hijo podrá recuperarse por completo, declaró. Eric inspiró profundamente, sintiendo el inmenso peso que pesaba sobre sus hombros disolverse poco a poco. Agradeció a la médica con voz cargada de emoción. Cuando ella salió, el silencio volvió, más dulce esta vez. Eric se volvió hacia Maya. Sus ojos se posaron largamente sobre ella como si quisiera por fin decir todo lo que había contenido durante días. No solo salvó a mi hijo, dijo con voz grave. También me salvó a mí. Me había convertido en un hombre vacío, prisionero de mis negocios, incapaz de ver lo que aún importaba. Sin usted, quizás nunca habría encontrado esa verdad. Maya sacudió la cabeza, avergonzada. Solo corrí cuando hacía falta. Pero Eric insistió, su mirada ardía de sinceridad. No, usted llevó a Lois, pero también llevó una parte de mí que había perdido. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de significado. Maya bajó los ojos, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su uniforme. No sabía qué responder, pero su corazón latía a toda velocidad. Por la tarde, Lois pidió salir de su cama por unos minutos. Eric, inicialmente reacio, aceptó bajo la supervisión de una enfermera. El niño dio unos pasos vacilantes por la habitación, apoyado por Maya. Levantó los ojos hacia ella y con voz aún débil, dijo, «No te vas, ¿verdad?» Maya sintió que las lágrimas le subían. Se arrodilló para estar a su altura, acariciando suavemente su cabello. «No, estoy aquí». Eric, testigo de la escena, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió que Maya estaba ahora inscrita en la vida de su hijo y que no podía arrancarla de ella. Al caer la noche, mientras Lois dormía profundamente, Eric abrió la ventana de la habitación. El aire de París entró, cargado del bullicio de la ciudad y las sirenas lejanas. Abajo, algunos periodistas aún esperaban, sus cámaras apuntando a la entrada. Eric permaneció inmóvil, pensativo, luego cerró suavemente la ventana. Se volvió hacia Maya. Nunca comprenderán lo que pasó aquí. Buscarán titulares, historias simplificadas. Pero yo sé la verdad. Se acercó a ella, su voz se suavizó. Usted entró en mi vida como una sombra y hoy es la luz que me ha devuelto a mi hijo. Maya sostuvo su mirada, conmovida. Veía en sus ojos a un hombre transformado, despojado de la coraza que lo había mantenido alejado del mundo. Sintió una turbación que no había anticipado, una mezcla de admiración y atracción que intentó reprimir. Pero la sinceridad de sus palabras no dejaba lugar a dudas. Algo había cambiado entre ellos. La noche transcurrió en una extraña serenidad. Sentados, frente a frente, hablaron por primera vez sin barreras. Eric contó su infancia, sus ambiciones, su miedo a perder lo poco que le quedaba. Maya habló de su llegada a Francia, de los sacrificios hechos para sobrevivir, del recuerdo de Aisha, su hija perdida. Cada palabra tejía un hilo invisible entre ellos, acercando dos existencias que todo separaba. Cuando llegó el amanecer, el hospital parecía menos hostil. Lois abrió los ojos con una sonrisa tímida. Extendió los brazos hacia su padre, quien lo levantó con precaución. Luego se volvió hacia Maya, y en un arranque infantil, la llamó a ella también. Ella se acercó y el pequeño la rodeó con un brazo por el cuello, abrazando a ambos como si siempre hubiera esperado ese momento. Eric sintió una lágrima cálida rodar por su mejilla. Maya cerró los ojos, su corazón desbordante. En ese abrazo, ya no había patrón y empleada,
ni fronteras sociales, ni juicios externos. Solo había un padre, un niño y una mujer que había sabido desafiar el miedo para devolver la vida. Esa mañana, en el corazón de París, una metamorfosis había tenido lugar. No la de un millonario que había recuperado a su hijo, sino la de un hombre que había descubierto la humanidad detrás de sus muros de mármol. Y a su lado, una mujer discreta, convertida en indispensable, llevaba ahora con él la esperanza de un futuro donde el dolor podía finalmente ceder su lugar a la luz. Si esta historia te ha conmovido y quieres descubrir otros relatos igual de emocionantes, suscríbete al canal y únete a nosotros para no perderte nada.